En la nevera de mi casa nunca se eligió la leche. Se reponía. Brick verde. Siempre. La primera vez que hice la compra solo, la de al lado costaba casi la mitad. Mismo blanco, misma fecha, mismo pasillo frío. Y aún así, volví con el verde. Como mi madre. Como media España. ¿Crees que es costumbre? ¿O marketing? Las dos respuestas son cómodas y las dos son falsas. Esto es el final de una guerra que empezó por media peseta. En 1967, 12.000 ganaderos decidieron quedarse con su leche, con toda. Esta es la historia de cómo se envasa un territorio. El BRIC tiene nombre, Central Lechera Asturiana. Pero olvídate del nombre un momento, mira el producto, blanca, líquida. A simple vista, idéntica a cualquier otra, sin forma propia, sin color propio. Si quisieras diseñar un producto imposible de convertir en marca, diseñarías la leche. Por eso el supermercado la usa como cebo, la pone en la portada del folleto, la deja a precio de derribo. La leche no da dinero, trae gente. Dirás que la del verde sabe distinta. Puede, a mí también me lo parece, pero nadie aguanta 60 años en ese pasillo por un matiz. Y dirás que es la publicidad. Tampoco. La marca blanca no hace anuncios y es la que más litros vende. Entonces, ¿qué compra media España cuando paga más por este cartón? La respuesta no está en este pasillo. Está a 60 años de aquí. En una Asturias sin bricks y sin lineales, donde la leche todavía se medía en cántaras. Y donde una mañana el precio de todo ese trabajo bajó media peseta. Para entender por qué tu madre pagaba ese sobreprecio sin mirarlo, hay que salir del supermercado y del siglo. Asturias, 1966. Aquí no hay bricks, no hay lineales, no hay ofertas. La leche no se compra, se entrega. Cada madrugada, en miles de cuadras, la misma escena. Se ordeña a mano, se llena la cántara, se deja al borde del camino. Y un camión que no es tuyo se la lleva, a un precio que no pones tú. La leche era el sueldo de la casa, un sueldo que decidía otro. Y una mañana las grandes lácteas mueven ficha, bajan el precio del litro media peseta. Suena a nada, ahora multiplica, media peseta por litro, por cada vaca, por cada ordeño, por cada día del año, porque las vacas no saben de domingos. No era un descuento. Era el aire de miles de familias, recortado por una firma que nadie les enseñó. Y el campo asturiano hizo lo único que podía hacer. Parar. La huelga de la leche. Los ganaderos dejan de entregar. Las cántaras se quedan llenas, al borde del camino, esperando a nadie. Pero la leche tiene una crueldad que el carbón no tenía. No espera. Cada día de huelga, el trabajo de ese día se pierde. Su única arma caducaba cada 24 horas. Una huelga puede durar semanas. El problema dura más, porque cuando la huelga acaba, el precio lo sigue poniendo el mismo de antes. Y ahí, en ese callejón, se entendió la verdad incómoda de todo esto. El problema nunca fue la media peseta, era quién la decidía. Y para cambiar eso, no bastaba con dejar de entregar la leche, había que quedársela. La idea era una locura de las grandes. Si el que embotella pone el precio, entonces los ganaderos tenían que embotellar. Subir el último escalón de la cadena. Dejar de ser el principio de la leche para ser también el final. Corre 1967 y empieza a pasar algo que en el campo no pasaba nunca. Ponerse de acuerdo. Aldeas que no se conocían, concejos separados por montes, gente que no coincidía ni en las fiestas, firmando el mismo papel. 12.000 firmas, más 12.000 cuadras apostando el sueldo de la casa a una fábrica que no existía. 168 millones de pesetas después, en Granda, Siero, aquello dejó de ser un papel y el 1 de septiembre de 1970 entró el primer camión, leche de sus cuadras, camino de una fábrica
que era suya. En 1971, esa leche sale al mercado con nombre. Y fíjate en el apellido, porque ahí ya estaba todo: Central Lechera Asturiana. El territorio iba en el nombre desde el primer día. En 1980 llega el cartón, el brick, y el verde empieza a colarse en las neveras de este país. Y en 1982, un golpe sobre la mesa que casi nadie vio: 3 letras en la escritura: SAT, Sociedad Agraria de Transformación. Traducido: los ganaderos no le venden la leche a la empresa, los ganaderos son la empresa. Y esas 3 letras llevan toda tu vida impresas en el lateral del cartón de tu nevera. Ve luego y compruébalo. Yo espero. Y aquí empieza la parte de esta historia que tú ya has vivido, aunque no la vieras. España se llena de supermercados y el pasillo de la leche se convierte en otra cosa: el escaparate donde cada cadena enseña los dientes. La guerra del céntimo. La mecánica es simple: la leche en la portada del folleto, el litro como cebo, y cada cadena bajando 1 céntimo más que la de enfrente. 1 céntimo. Otro más. El litro cae hasta doler. ¿Te suena la jugada? La media peseta ha vuelto, ahora se llama céntimo, y otra vez el que menos manda sobre el precio es el que madruga para producirlo. Y en mitad de esa guerra, la distribución pone una oferta sobre la mesa de las lácteas de este país. Un trato sencillo: volumen garantizado, millones de litros vendidos, sí o sí. A cambio de desaparecer, de llenar el cartón blanco con tu leche y el nombre de otro. Muchas firmaron, no las juzgues, era eso o apagar la fábrica. Haz memoria: marcas de leche que llenaban los anuncios de tu infancia, sintonías que todavía te sabes. ¿Dónde están? Algunas murieron, otras siguen vivas, pero dentro de un cartón blanco que no dice su nombre, convertidas en el líquido anónimo de otros. Esta guerra no dejó cadáveres, dejó desaparecidos. Y esa disyuntiva también se plantó delante de Granda. Dijeron que no, y hasta hoy ese cartón verde solo ha llevado una leche, la suya. Quiero que entiendas lo que vale ese no, porque el brick blanco tiene trampa. Si lo llenas con tu leche, tu propia marca compite contra ti misma. Y esa guerra, cuadra abajo, la acaba pagando el que ordeña. Decir que no era renunciar a la red de seguridad, quedarse a la intemperie con una sola cosa: el nombre. Pero decir que no te deja desnudo. Sin volumen ajeno, tu marca tiene que justificar el sobreprecio ella sola, cada día, en cada nevera de este país. Lo que nos deja la pregunta imposible de esta historia: ¿cómo haces incopiable un líquido blanco? Fíjate en la jugada, pieza a pieza. El verde deja de ser un color, es una frontera. La vaca, la montaña, el prado, cada elemento del cartón es una coordenada. El apellido llevaba ahí desde el 71, Asturiana. Y en los anuncios no salen actores, salen ellos, los de las firmas, los de la boina. No estás comprando un envase, estás comprando un mapa. Y aquí es donde tu cinismo y el mío se equivocan. Porque esto parece marketing, huele a marketing. Y sería solo marketing si el prado no tuviera escritura. Vuelve a las 3 letras, SAT. La sociedad de esos ganaderos controla hoy más del 80% de la empresa que envasa su leche. El señor de la boina del anuncio no es un actor contratado por el dueño, es el dueño. La marca blanca puede copiar el precio, puede copiar el blanco, puede copiar hasta el verde si quiere. Lo que no puede copiar es al dueño. Por eso esta guerra no se ganó en el lineal, se ganó en 1967. Y antes de que lo preguntes, nadie me paga por contarte esto. Lo cuento porque llevo toda la vida delante de este cartón, sin saber lo que era. Ahora ya lo sabemos los dos. En la nevera de mi casa nunca se eligió la leche. Eso creía yo. Ahora sé que sí se eligió, solo que no la eligió mi madre. Cada cosa que compras estaba pensada antes de que la pensaras tú.
Esta llevaba pensada desde 1967. Y esta es la parte que te llevas tú. La próxima vez que dos productos te parezcan idénticos, leche, aceite, lo que sea, no compares etiquetas. Haz la otra pregunta. La única que importa en un supermercado, ¿quién se queda el dinero? Esa pregunta no cambia el brick, te cambia a ti el pasillo entero. El brick no ha cambiado, sigue siendo cartón, leche y un verde de Prado. El que ha cambiado eres tú, porque a partir de hoy, cuando la luz de la nevera te dé en la cara, no vas a ver una marca, vas a ver un Prado con escritura y 60 años de gente que madruga. Si quieres saber por qué te dan una tapa con la caña o qué más está pasando en ese pasillo, quédate por aquí. Hay más cartones que no son lo que parecen.